Amén. Buenos días, Dios les bendiga. Como decía Gaby, vamos a iniciar el mes el tema de la serie es Boga Mar Adentro. Y todos estos domingos vamos a estar hablando de qué es eso, de qué significa, de cómo lo debemos hacer. Y en el día de hoy yo quiero traer como la introducción al tema como tal, de qué significa bogar mar adentro, de qué significa estar en las profundidades y los pasos que debemos cumplir para nosotros poderlo lograr. Y antes de iniciar me gustaría hacer una pequeña oración. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos aquí delante de ti, Padre. Vinimos por ti, Señor. Hemos dejado todo a un lado, Padre, para recibir de tu palabra. Así que yo te pido, Señor, que tu palabra llegue a cada corazón. Que no solamente sea un mensaje ya, Padre, sino que quede grabado en sus corazones. Que lo puedan poner en práctica, Padre, y que a cada uno tú le puedas hablar, Señor. Úsame, Padre Celestial, que no sea yo, que no sean mis palabras, sino que seas tú, Espíritu Santo, a través de mí, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, entremos en materia. Por si acaso los que no saben qué significa bogar, bogar significa remar. Es una acción, es un movimiento. Entonces, cuando hablamos de bogar mar adentro, quiere decir que nosotros debemos remar, debemos movernos, accionar. ¿Pero a dónde? A mar adentro, a las profundidades. ¿Y por qué debemos estar ahí? ¿Cómo podemos estar ahí? Y lo primero que quiero es que leamos o busquen en sus Biblias Lucas, el libro de Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. El libro de Lucas, capítulo 5, a partir del 1. Amén. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A mí me gustaría que ustedes en esta mañana puedan tener en su mente algo que ustedes desean, algo que está en sus corazones, que le han pedido a Dios, que lo han intentado y no lo han podido lograr. Algo, no sé, puede ser una cosa, pueden ser dos, pueden ser tres, las que ustedes quieran. Pero estoy seguro que todos en algún momento tenemos algo en nuestro corazón que estamos intentando lograrlo y no lo hemos podido conseguir. Y vemos aquí que Simón estaba toda la noche pescando, esa era su profesión, él pescaba. Y fue toda la noche a pescar y la palabra de Dios dice que no consiguió ni un pez, ni uno solo. Y eso hizo que él dijo: bueno, ya pasó mi tiempo de pescar, me retorno otra vez a mi hogar y veremos qué pasa. ¿Cuántas veces nosotros no hemos intentado muchas cosas para lograr aquello que queremos y no lo hemos conseguido? Y eso viene a traer frustración a nuestras vidas, frustración a nuestro corazón.
Y algo bonito que aquí yo veía era que dicen que cuando ellos estaban en la orilla limpiando sus redes, y yo me imaginaba a Simón como que, ¿qué voy a hacer ahora? No pesqué, no logré, no conquisté, ¿qué voy a hacer? Él estaba en su mundo y dice que estaba Dios y la gente se le estaba abalanzando a Jesús y la gente quería escuchar a Jesús y ellos ahí, limpiando su red en su dolor, en su pensamiento. Y la gente estaba ahí, Jesús, allá está Simón, porque Jesús se mueve de forma intencional. Dios todo lo que hizo, lo hizo de forma intencional. Él sabía por qué tenía que estar ahí, él sabía a quién iba a buscar. Y en eso dice que Jesús fue y se acercó hasta la barca. Se montó y le dijo a Simón, ruédale un poquito. Y desde ahí Jesús se sentó a hablarle a las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de bogar, antes de bogar, nosotros quiere decir que estamos en la orilla, ¿cierto? Porque si no, no nos mandan a mover. Yo no sé si tú estás en la orilla en este momento. ¿Qué estás pensando o qué está pasando en ti? Si en este momento tienes frustración porque no has logrado algo que has querido, o estás a punto de dar un paso para aquello que tienes en tu mente. Y cualquiera de las dos opciones necesitas pasar por unos principios para tu poder lograr o conquistar eso que tienes. Y el primero que quisiera compartir con ustedes lo tenemos en Mateo 6:33, que dice, que precisamente le estaban compartiendo esta mañana, que dice así: pon primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Para tú poder bogar, lo primero que necesitas es poner a Dios de primero. No puedes bogar, irte mar adentro si no tienes a Dios de primero, si Dios no está de primero en tu corazón. ¿Por qué? Porque para tú moverte necesitas dirección. Si tú vas a un lugar, tú no te lanzas hacia la aventura, tú necesitas dirección. El que está en la mar, el que maneja un barco, el que maneja un yate, él no se lanza a la aventura, él tiene que saber a dónde va. Y es algo específico, él no se lanza y dice, ay, bueno, voy a moverme por aquí y mira la ola por allá, no. Él tiene unos límites, sus límites son específicos, son claros. Cuando tú te mueves, cuando tú caminas, ¿cuáles son tus límites? ¿Cuál es tu límite al andar? Muchas veces nosotros decimos, Señor, sí te acepto en mi corazón, Señor, sí te acepto en mi vida, y abres tu boca y de verdad lo aceptas de corazón, pero a veces tú eres el que le pones límites a Dios y le dices, no, en mi área familiar no te voy a dejar moverte. No, en mi área económica no lo voy a aceptar. No, en mi área sentimental no lo voy a aceptar. Y le pones límites a Dios. Entonces tú te lanzas a la aventura con tu criterio, con tus conocimientos, pero no permites que Dios te dé la dirección. No permites que Dios te dé los lineamientos y te diga sí por aquí, no por allá, sí por esto, no por aquello. O peor aún, a veces conocemos los lineamientos, pero lo dejamos a un lado y no lo usamos. ¿Cuál de esos casos son ustedes? No sé, espero que sean los que buscan a Dios y le obedecen. Pero eso pasa y eso ocurre. ¿Saben qué? Hace como 2 semanas estaba hablando con alguien que aprecio mucho, pero me dio mucha tristeza porque esta persona tuvo una relación con un muchacho que realmente al muchacho no le convenía y ella lloraba y sufría. Yo le decía, bueno, pero ¿por qué tú te metes ahí si ya tú sabes que no debes estar con esta persona? Y no solamente no es que no era cristiano, es que no cree en Dios. Y fue muy explícito y fue muy tajante y se lo dijo. ¿Y yo qué haces ahí? Y lamentándolo mucho, pues sí le tocó vivir cosas muy fuertes, muy feas. Y ella me llamaba llorando y me decía, Astrid, pero si Dios es Dios de lo imposible, si Dios todo lo puede, yo me metí en esta relación porque Dios lo va a cambiar, porque Dios lo va a transformar. Y yo le digo, es que lo que tú me estás diciendo no es mentira. Dios es un Dios de lo imposible, Dios cambia y transforma. Ahora bien, también es un Dios de normas, de orden, de principios. Tú sabías que no tenías que estar con Él. Tú sabías que no tenías que abrirle tu corazón a Él. Porque la palabra de Dios dice, no te juntes con yugos desiguales. Y es lo peor porque tú ya lo sabías. Entonces no solamente es que no es cristiano y diga, no me gusta la iglesia. Es que te está diciendo que no cree en Dios. Y es que está metido en otro mundo, que tú no tienes que estar ahí.
Pero entonces ella estaba molesta con Dios. Pero entonces ella estaba sufriendo. Y yo, ¿por qué le echas la culpa a Dios? Y me dijo cosas muy fuertes de Dios que no vale la pena repetirlas, pero fue hiriente. Y yo dije, ¿por qué nosotros tenemos que amoldar a Dios a nosotros? ¿Por qué tenemos que decirle, Dios, haz esto? Yo lo quiero así, quiero esto, haz esto tú. Y porque nosotros más bien no somos los que nos moldeamos a Dios, le obedecemos y nos ahorramos un camino de sufrimiento. Porque si Dios dice que no es por algo, pero si dice que sí, bueno, amén, bendición, siga adelante. Pero entonces queremos bogar, queremos avanzar, queremos lanzar la lancha en el barco, nos vamos sin dirección. O la conocemos y nos hacemos a los locos. Si tú vas a bogar mar adentro, pon primeramente a Dios, para que Él pueda hablar a tu vida, para que Él te pueda dar dirección, pero para que tú también obedezcas. Porque fíjense que Simón vino y obedeció. Simón estaba cansado de estar toda la noche intentando pescar, pero Jesús vino. Cuando tú invitas a Jesús, todo cambia y todo transforma. Simón iba y estaba sin Jesús, pero cuando volvió a avanzar, Jesús ya estaba en la barca. Por eso tienes que poner a Dios de primero y después obedecer lo que Él te está diciendo, los parámetros, los lineamientos. No puedes andar tú solo, según tu criterio o tu conocimiento. Tienes que saber lo que Dios te va a decir a ti, para que lo que ocurra en el caminar no te haga moverte de donde Dios te ha llamado. Y para poder hacer esto necesitas 3 cosas. Número 1, necesitas conocer la palabra de Dios. Sí o sí, todo hijo de Dios tiene que leer su palabra. No puedes lanzarte a la aventura nada más, ay, Dios me dijo que sí, amén, yo le creo, ajá. ¿Y cuál es tu palabra rema? ¿Cuál es el versículo que te va a ayudar cuando venga la tormenta? ¿Cuál es el versículo que te va a sostener cuando estés asustado o angustiado? ¿Cuál es tu palabra rema? Ay, mi palabra rema es llamar a mi pastor y que me diga qué debo hacer. No está mal, pero entendamos que esto es una relación y que es algo individual. ¿Cómo tú te defiendes en la oración si no tienes palabra? Tienes que leer a juro la palabra de Dios. La palabra de Dios o la Biblia es como ese GPS, que cuando tú estás en el barco y tú no sabes a dónde ir, prendes tu GPS y te va diciendo, sí, por la derecha, no, por la izquierda, no, sigue. Así es la palabra de Dios. Pones a Dios de primero, obedeces, pero conoces su palabra para que puedas estar fortalecido. Número 2, la oración. La oración es importante porque en la oración escuchas también la voz de Dios. Y número 3, el ayuno. ¿A cuántos les gusta dejar la comida a un lado? A veces no nos gusta. Y cuando usted decide que va a hacer ayuno, ese día se despertó con más hambre. Y ese día en la casa cocinan otras cosas que a usted más le gusta. Resulta que usted en la noche dice, Señor, yo mañana me voy a meter en ayuno. Ah, pero en todo el año no salieron a comer a la calle y sale alguien y te dice, vamos a ir a un restaurante. Y tú, no he salido en todo el año, por fin tengo la oportunidad. Esas cosas pasan, a mí me han pasado. Señor, ¿qué hago? Y no lo quiero reprender, yo quiero comer. Pero no lo hacemos, porque está en nosotros. Entonces necesitas pasar tiempo de intimidad con Dios. No solamente es decir, te acepto en mi corazón y ya. Es invitarlo a cada área de tu vida. Es decirle que te direccione y es obedecer, pero obedeces a medida de su palabra. Número 2, de cómo nosotros debemos bogar mar adentro. Cuando ya estaba viendo cómo hacían los barcos en la noche para navegar, yo me acordaba que nosotros cuando fuimos a Margarita, que nos montamos en el ferry, que fuimos de noche, todo era oscuro. Claro, yo era más pequeña y me daba aún más miedo. Todo era oscuro y yo decía, y el que está manejando esto de verdad sabe a dónde vamos. Y este de verdad me va a llevar a donde vamos a ir. Y tú, yo creo que a todo el mundo le pasa, tú te asomas y yo decía, yo aquí me caigo y me morí, no me van a rescatar, aquí no me encuentro porque es oscuro, oscuro, oscuro. Y me dio tanto miedo que yo el camino lo pasé fue adentro del ferry, yo no salí más, o sea, yo dije, no, esto es horrible.
no salí más y había gente que quizás vomitaba y yo ni podía vomitar porque yo estaba temblando del miedo. Y yo veía a mi mamá, a mi papá así todos tranquilos y yo decía, yo no puedo decir que tengo miedo porque entonces yo creo que soy yo sola y será que yo soy la loca, pero no vieron que todo eso está oscuro y te vienen un poco de cosas en la mente. Y yo decía, ¿cómo hacen ellos? Por supuesto, claro, ellos tienen su GPS, ellos les indican lo que tienen que hacer, tienen las luces. Y cuando yo colocaba esto y lo traía al tema, yo decía, Señor, muchas veces, así como Simón está buscando qué pescar, buscando qué hacer, pero es de noche. ¿Y cómo nosotros vemos en ese caminar? ¿Cómo nosotros podemos movernos en la oscuridad? ¿Cuántos han pasado o han vivido cosas feas, tenebrosas? Todos en algún momento, que está todo oscuro y realmente ni siquiera sabes cómo moverte o a dónde ir. Pero la experiencia te ayuda. Y cuando yo leía esto, yo decía, cónchale, Señor, de verdad, ¿cómo hacen ellos? O sea, aparte del GPS, en algún momento tienen que tener temor, en algún momento les tiene que dar algo, esto no es normal. Y todos, por supuesto, la primera vez que navegan, pues le da temor. Pero ya la experiencia los ayuda y se van con calma y saben. Y tienen quien le avise cómo moverse o si se pierden. Y yo decía, es igual. Si tú estás navegando y no sabes a dónde vas, ¿a quién vas a buscar? Y dicen que los capitanes en la noche, en el momento que ellos están en la noche, agudizan sus sentidos, porque saben que están en un momento que cualquier cosa puede pasar y quizás no ven, quizás hay una mala señal y tienen que estar alertas. Y yo, ok. Es decir, que si yo estoy bien, por supuesto, yo voy a orar y voy a adorar. Pero si yo estoy mal, yo tengo que agudizar mis sentidos. ¿Y cómo los agudizo? Si yo oro 1 hora, ahora yo tengo que orar 2 horas. Si yo leía la palabra 15 minutos, ahora yo tengo que leer la palabra media hora. Porque necesito dirección, porque necesito estar atenta. Porque si vienen ataques a mi vida, a mi familia, a mi trabajo, yo tengo que estar atenta. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a mover? Ellos no se mueven porque sí, ellos van con una dirección y no les importa la hora, agudizan sus sentidos. Entonces, ¿cuánto más nosotros no tenemos que agudizar nuestros sentidos en el momento que estamos pasando por un proceso, por una prueba, por un ataque? ¿Cuánto más? Pero lo hacemos en el mundo físico, pero no lo hacemos en el espiritual. Y resulta que tus fuerzas y mis fuerzas nos las da Dios. Y yo decía el domingo pasado cuando estábamos en la apertura que estábamos leyendo y decía que Dios busca adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. Y para aquellos que no estaban el domingo pasado temprano, yo decía, yo lo entendí de una manera, que era que Jesús, o pongan Dios es aquí, y nosotros estamos acá. Acá en nuestro mundo, acá en nuestras frustraciones, en nuestros problemas, en las cosas que tenemos en nuestra mente. Y al momento de ir a Dios, tenemos que dejar todo eso aquí y venir a donde Dios para hablar su lenguaje de espíritu y de verdad. De espíritu y de verdad. Es que adoración no es cantar, es que adoración no es entonar algo bonito o tocar algo bonito. Adoración es tu estilo de vida, adoración es tu entrega, adoración es como tú trabajas, adoración es como tú limpias, adoración es como tú sirves. Eso es adoración. Entonces tu lenguaje cambia cuando tú entiendes que tú tienes que hablar el espíritu de Dios, que es en espíritu y en verdad. Cuando estamos leyendo acá vemos que Jesús le dice a Simón, rema, muévete un poquito el bote. Simón lo mueve, pero después Jesús le dice, boga mar adentro y lanza la red. Y Simón, ¿qué le contestó? Ay, pero si ya yo vengo de ahí y no he pescado nada. Y le dice, de toda la noche y no he pescado nada, más en tu nombre lo haré. Ahí Simón le estaba hablando en verdad, le estaba diciendo, no he pescado nada, no he hecho nada. Esa era su verdad.
Pero después habló el lenguaje en espíritu y dijo, más como tú lo has hecho por tu nombre, entonces yo lo voy a hacer. Ahí vienen los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando tú te mueves y no ves nada, tú dices, esta es mi verdad, pero en tu nombre, Señor, yo lo voy a hacer. En tu nombre yo voy a seguir. En tu nombre yo voy a avanzar, porque es en tu nombre, no soy yo. Esta es mi verdad, pero yo me voy a lo espiritual. Para lo espiritual necesitamos el primer paso. A juro tiene que leer la palabra, a juro tiene que orar y a juro tiene que ayunar, porque no va a poder avanzar. Necesitamos conocer y comer de la palabra de Dios y hablar el lenguaje de Dios. Y otra cosa que nosotros hacemos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, no es para engrandecerlo porque Él ya es grande, no es para ponerlo más poderoso porque Él ya lo es. Pero eso alimenta nuestro espíritu. Y si hay tristeza, entonces viene la alegría. Y si hay desánimo, entonces viene el ánimo. Y vienen las promesas. Por eso somos nosotros los principales necesitados de adorar y de buscar de Dios. Él no lo necesita, pero nosotros sí. Él no va a cambiar por tu adoración, pero tú sí. Tu espíritu se va a llenar y vas a poder hablar el lenguaje de fe. Otro punto con respecto a la noche es que dice que el barco pone sus luces porque no solamente es para iluminar y las pone a los lados, las pone en la parte de atrás, tiene sus normas, sus principios, pero es para que el que esté navegando sepa primero cuál es el barco que está ahí, si es un embarque, si es un crucero, lo que sea, y segundo es que si viene perdido, pueda seguir a ese barco que está ahí. Y yo decía, Señor, ¿será que de verdad nosotros somos ese barco en el mundo que estamos aquí y que la gente te ve a ti en mí? De verdad yo soy esa luz que si hay alguien perdido pueda decir, ay, mira, ahí está Astrid, ay, ella yo sé que sigue a Dios, sí, de verdad en ella se manifiesta Dios. Yo decía, ¿será que eso sí pasa en mi vida? ¿Será que sí hay gente que de verdad Dios lo ve a través de mí? ¿Será que yo sí he dado ejemplo? Porque nosotros bogamos porque queremos algo, pero en el camino tú vas a conseguir gente perdida, porque no solamente es caminar por llegar a una meta, es que tú llevas a gente detrás de ti, es que tú guías a personas detrás de ti. Entonces tú eres esa luz en medio de esa oscuridad, tú eres de guía para esas personas, porque bogar mar adentro ya sabemos que tenemos que tener una dirección, que hay principios, que hay guía, pero ¿qué más? Cuando antes de llegar a tu meta estás llevando a otras personas, estás siendo de guía para esas personas, o hay personas que dicen, uy, no, ese está porque yo ni para allá voy, mejor me desvío. Dale al timón para el otro lado y le da. ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo estamos? ¿Somos de luz? Porque a veces cuando tenemos problemas nos enfocamos en nosotros, pero hay gente que necesita de nosotros. Y aquí viene lo que es el morir al yo. Aunque tú eres el que necesites la palabra, aunque tú eres el que necesites que oren por ti, van a venir a buscarte y tú tienes que darle palabra. Tú tienes que morir a tu yo, a tu preocupación, a tus problemas para atender a esa persona, porque de eso se trata. De que tú le vas a servir a otros, tú vas a poder ayudar a otros. Cuando Simón ve que lanza la red y se empiezan a llenar, él llamó a ¿quiénes? A los de la otra barca y le dijo, vengan, ayúdenme, porque son muchos y no podemos. Y empezaron a echarlo. Si tú vas avanzando, si tú obedeces, si tú vas boga adentro, la bendición que cae en ti tú la vas a poder compartir. Pero si tú estás en el mar y no tienes bendición, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué palabra das? ¿Qué ofreces? En tu trabajo das palabra, en tu liceo das palabra, en tu casa das palabra, con tus amigos das palabra. ¿Qué das? ¿Qué bendices? ¿Qué le puedes ofrecer a otro? ¿Qué es lo que Dios te dio a ti que tú le puedes dar a otro? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Y al pasar por ahí te ayuda a ti, número uno, a madurar. ¿Por qué? Porque entonces aprendes a dejar tus emociones a un lado. Que esto no se trata de que si estoy bien o estoy mal, si estoy feliz o no estoy feliz, si estoy enfermo o no estoy enfermo.
Se trata de que decidí seguir a Dios, de que decidí darle cada área de mi vida a Dios, de que decidí que si llueve, no llueve, pase lo que pase, voy a servirle a Dios, sin importar mi condición. Porque lo que yo tengo lo quiero dar a otros, pero ¿qué tengo? ¿Qué hay en tu barca? ¿Se llenó tu red? ¿Hay un solo pececito? ¿Hay una sola bendición? ¿Hay dos? ¿Qué hay en ti? ¿Qué estás haciendo tú para impactar a otros? Yo leía esto y yo estaba meditando y yo decía, Señor, es muy frustrante. Es muy frustrante cuando tú quieres algo, lo logras y desaparece. Y lo tienes que volver a intentar y desaparece. Y lo vuelves a intentar y tú me dices, boga mar adentro y lo hago y ya está. Y en reuniones con nuestro pastor, porque él no está aquí, pero no nos soltó así, pues tampoco. Y él nos animaba, nos alentaba a seguir ganando, a seguir conquistando. Y uno de mis dolores en lo que va de este año fue que yo decía el año pasado, Señor, yo no quiero que acabe este año. Y yo sé, te voy a dar gracias porque me cuidaste, porque no me faltó nada, tú nos los diste todo, pero ¿qué te di yo? Ajá, me paré, toqué, ajá, de repente sí, salí a las calles, evangelicé, ajá, atendí los niños y mis manos, ¿cómo están mis manos? ¿Cuál es mi fruto? Más allá de servirte y de haber tocado, ¿a quién te presento yo? Y antes que se acabara el año, hablé con un amigo mío del liceo, para los que lo conocen, Jesús, y él está en su momento, en su proceso, y yo le invito, y él me dijo que sí, y él vino. Y cuando él vino, yo ese día, Dios mío, estaba tan contenta. Y él vino con su novia, y después con el tiempo trajo su novia a su hermana, y eran 3, y yo, Señor, 3 de una. Qué emocionante, y estaba contenta, era algo que me llenaba. Después Jesús me dice, te quiero hablar contigo, y yo, sí, ¿qué pasó? Mira, por XXX nos tenemos que ir, y yo, pero no hay otra opción, vamos a orar, vamos a ayunar. Y entonces me decía, no, me tengo que ir y me tengo que ir para Puerto La Cruz. Y yo, pero ya, tan rápido, bueno, más o menos. Y lloraba, Señor, no te lo lleves, no, Señor. Y lloraba, y no, Señor, y yo, no, Señor, y lloraba. Y lloraba en la intimidad. Y le decía, Señor, es muy frustrante. Es muy frustrante ganar almas que vengan, estén unos meses y se van. Es muy frustrante ir a predicar la palabra, que tus amistades o tus familiares vengan y se van. Es muy frustrante, Señor. Y leía esta palabra y a lo mejor para muchos ya conocen hasta esta historia. Pero es muy frustrante estar en la orilla y decir otra vez lo mismo. Y nuestro pastor decía, síganlo intentándolo, sigan haciéndolo. Y yo decía, Señor, ¿a dónde voy? ¿A dónde lo busco? ¿Dónde están? No quiero estar con mis manos vacías. No quiero. Y no quiero ganar gente para que se esté yendo a cada rato. No quiero. Entiendo que si es tu misión, la entiendo. Pero ¿y los de acá? ¿Y dónde están los de acá? Los otros no los voy a desatender. Pero los de acá, ¿dónde están? ¿Será que sí sigo evangelizando, Señor? Yo sé que sí, yo sé que es una pregunta loca, pero estoy frustrada, ¿qué hago? Pero era bogar mar adentro. Es dejar tu necesidad, tu verdad delante de Dios para que Dios te llene. Y realmente ese es nuestro propósito, seguir avanzando sin importar lo que ocurra. Seguir dejando palabras, dejando semillas sin importar lo que acontezca. Y a veces yo toco y miro para allá y no veo su moto parada y eso me da sentimiento porque digo, ay, ahí estuviera la moto de Jesús. Ahí estuviera su esposa y ahorita, bueno, ya está embarazada, ya está por nacer su bebé. Yo decía, ahí ellos estuvieran aquí sentados. Y así como ellos, otras personas. Y digo, y fulanito y sutanito, Señor, y fulanito, y uno le da palabras, Señor, y uno los anima, y uno los empuja, y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué hago? No lo estoy haciendo bien, no estoy orando bien. ¿Qué hago, Señor? Y te frustras. Pero lo bonito de esto es que cuando Dios viene y te dice, boga mar adentro, porque ahora yo estoy contigo, porque ahora sí me permites
que yo sea el que mueva, porque ahora yo soy, te voy a sorprender. Tu noche puede estar horrible, puedes estar mal, puedes estar triste, pero si Dios está en la barca, Él te va a dar respuesta. Él te va a guiar y te va a decir, inténtalo una vez más, porque no es en tu fuerza, es en mi fuerza, porque yo soy el que te va a ayudar a levantarte, porque yo soy el que te va a guiar, yo soy el que te va a sustentar. Puedes estar frustrado, puedes estar llorando, podemos estar en la orilla haciendo un stop, pero ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar siempre va a estar en el mar adentro, no va a ser la orilla. A lo mejor tú estás orando por un familiar y pasa un año, pasan 2 años, es que ese no es el momento, pero sigue orando, sigue ayunando, sigue bogando, síguelo intentando una vez más. Dios te está diciendo, inténtalo una vez más. ¿Cuál es tu sueño? ¿Estás frustrado? ¿Lo has intentado y no lo has logrado? Inténtalo una vez más, pero ponme a mí de primero. No dejes de orar hasta que yo no te diga si sí o si no. No dejes de moverte hasta que yo no te dé la palabra, porque es que a ti no te compete pararte o seguir sin que yo te diga. Tú tienes que hacerlo conforme a como yo te lo digo. Y ahí viene la fe y ahí viene el avance. Pero si tú te frustras y te quedas en la orilla, déjame decirte que tu fe se va a morir. Déjame decirte que te vas a quedar ahí llorando. Déjame decirte que no vas a avanzar y que el tiempo va a pasar y no vas a lograr nada. Más sin embargo, roto, triste, como estés, avanza, porque Dios en el camino te va a sanar, Dios en el camino te va a procesar, Dios en el camino va a hacer que tú madures y eso te va a ayudar a hacer esa luz en medio de la oscuridad para otros y eso te va a ayudar a poder avanzar y conquistar cosas que ni tú mismo vas a poder lograr. Simón a lo mejor vio un pez y dijo, ay sí, ahora sí hay 2, 3, 4, ay Dios mío, ya ahora, miren, necesito ayuda, venga. Dios siempre te va a dar más de lo que tú estás pidiendo. Dios siempre te va a sorprender, pero necesitas tú de poner de tu parte, porque eres tú el que mueve el timón. Fíjense que Dios le dio la orden a Simón, mueve la lancha, y después le dijo, boga. Jesús no le dijo, dame un remo y yo voy contigo y yo lo muevo contigo. No, le dio la orden. Te toca a ti y a mí hacer el esfuerzo, te toca a ti y a mí moverme, te toca a ti y a mí cambiar el carácter, te toca a ti y a mí ser de ejemplo, te toca a ti y a mí buscar de Dios. Eso es nuestro trabajo, eso es bogar mar adentro, porque si no, nada vas a hacer. Y necesitas, a juro, la brújula de su palabra. ¿Saben que algo muy bonito que yo aprendí y en algún momento lo compartí? Fue que en Salmos 119, versículo 105, cuando dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y eso es algo muy conocido. Y yo decía, claro, Señor, porque tu palabra ilumina mis pasos, porque tu palabra me guía. Y era muy bonito. Pero cuando aprendí que antes no es que alumbraban así con las linternas y caminaban, no. En la antigüedad las lámparas eran en un frasquito así, que iban amarradas al tobillo. ¿Para qué? Para que en la noche cuando caminaran tuvieran las manos libres. Y como no podían ver tan lejos, sino lo que estaba a su paso, si había monte alto, tenían las manos libres para cortarlo. Si se le venía algún enemigo, algún animal, tenían las manos libres para poderse defender. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a estar en tus pies para alumbrarte por donde pasar. Pero tus manos tienen que estar libres para adorarlo. Mientras tú avanzas, tú vas adorando. Mientras tú caminas y ves la palabra de Dios, tú vas exaltando el nombre de Dios. Tú vas dejando la duda a un lado. Tú vas dejando tu lenguaje incorrecto y vas creyendo en Él. Es en la adoración, es en el avance. No solamente es que te va a alumbrar el camino, es que tú tienes que tener tus manos libres para adorarlo y para exaltarlo en todo momento. No en el momento de felicidad, en el momento de angustia, en el momento de la tristeza, en el momento del desespero. Mis manos tienen que estar siempre libres para adorarlo a Él, porque no es en mis emociones si estoy bien o estoy mal, es para adorarlo en todo momento. Por eso la palabra de Dios te va a enseñar por dónde caminar poco a poco, pero tienes que estar con las manos libres para exaltarlo a Él. Y es necesario tenerlo y vivirlo en tu corazón y en tu vida, porque si no, no avanzas. Por ello, necesitamos aprender a bogar mar adentro. Necesitamos poner a Dios de primero.
Necesitamos conocer su palabra para poder tener dirección. Necesitamos tener nuestras manos libres para avanzar, pero en medio de ese avance poder adorar. Necesitamos ser luz en la noche para poder guiar a otros. Y necesitamos creer en Él, salir de la orilla, porque si no te vas a quedar ahí. Necesitamos intentarlo una vez más, hablar el lenguaje de fe. Por eso es que yo esta mañana les decía, piensen en algo que ustedes quieren, piensen en algo que ustedes han estado deseando, que lo han intentado y no lo han logrado. Si no ha pasado por ese filtro, entonces ve en qué momento está fallando, en cuál de esos puntos tú estás fallando para retomarlo y poder avanzar y poder obtener lo que tú deseas. Cuando tú no pones a Dios en primer lugar, tú le estás diciendo, no te necesito. Esto es más importante que tú. Respeta y decide cuál va a ser el tiempo de Dios y respeta ese tiempo. Limítalo. Dios, yo te voy a dar este tiempo y este tiempo lo respeto y es tuyo. Esto es para ti. Y nada de lo que pase me va a hacer moverlo de ahí. Porque si yo no te doy el primer lugar que te estoy diciendo, no sé, no. Después hablamos. Lo dejamos en visto, como quien dice. Si fuera en WhatsApp, lo dejamos en visto. Después te contesto. Y con Dios no se juega así. Y con Dios no se hace así. Ponlo de primero para que tú puedas lograr, alcanzar y conquistar. Para que tú puedas ir a las profundidades. ¿Tú quieres ser bendecido? Busca de Dios. ¿Tú quieres conquistar? Busca de Dios. ¿Tú quieres ir más adentro? Busca de Dios para que sea tu brújula, tu GPS y todas las bendiciones que Él te quiera dar. Y para cerrar, lo que a mí me gusta más de todo esto es que cuando Jesús llega donde Simón y le da la orden, Simón en ningún momento le había dicho a Jesús lo que él estaba viviendo. Jesús le dio una orden, pero nunca Simón le había dicho, hola Jesús, sí, está bien, montate en la barca, sabes que vengo frustrado antes que toda esta gente le vayas a dar el sermón. No, mira, vengo frustrado porque me pasó esto. No, eso no ocurrió así. Él sencillamente obedeció a Dios, a Jesús. Jesús se montó, se sentó y desde ahí le habló a todo el mundo. Tú no necesitas a veces ni abrir tu boca para decir lo que tú necesitas, cuando ya Dios lo sabe. Y ya Dios se mueve para eso. Dios está dispuesto a ayudarte, Dios conoce tu necesidad. Pero tú y yo somos obedientes, tú y yo obedecemos estos principios. Dios ya lo sabe. Y Dios es experto en agarrar eso que nos frustra, eso que nos está agobiando, eso que no nos gusta, para transformarlo. Y a veces es muy bonito, aunque suene feo, vivir esas tempestades, porque ahí es cuando realmente lo conocemos aún más. Ahí es cuando nos aferramos a Él aún más. Ahí es cuando conocemos sus maravillas. ¿Saben? Cuando papá se enfermó, que le dio el COVID, él nunca lo habíamos tenido tanto, o sea, nunca nos habíamos separado de él. Y él estuvo 1 mes y 1 semana hospitalizado. Y fue un choque, un movimiento en la casa tan terrible, tan impactante, tan fuerte, que como que nos vino a movernos en todos los sentidos. Y en medio de muchas cosas, cuando ya yo lo estoy dejando en el poliedro, él, pues por supuesto con el oxígeno, lo estaba en una carpa, lo meten, y yo me siento, fue horrible, fue horrible la escena, porque era yo sentada y ver, literal, sin exagerar, a médicos de carpa en carpa corriendo, necesito oxígeno, este se me está muriendo, y venían 2 hombres con los muertos ya así en las bolsas y me pasaban al frente y venía el otro, a este hay que hacerle resucitación, este se nos está muriendo, ¿cuándo nos traen las bombonas? Y era así, y era todo así, y yo sentada y con mi papá ahí y mi hermano mayor atrás tratando de respirar, porque aunque él no estaba como mi papá, él estaba costando respirar. Y yo, Señor, ¿qué es esto? ¿Pero a dónde más vamos? Y era muy frustrante y veía a un médico que cambiaba, se me olvidó el nombre, ¿cómo es que se llama?
No, que no es la bombona, el que nos prestaste, el concentrador. El médico decía, este concentrador no sirve, lo sacaba, este concentrador tampoco. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy dejando a mi papá? Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, no tenemos las bombonas en la casa. Señor, si yo pago las bombonas, no tengo para tanto tiempo pagarle. Señor, y era eran las preguntas. Y era caminar literal en el valle de la sombra y de la muerte. Literal como dice la palabra de Dios. Aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque allí estará Jehová. Y yo veía a mi papá cansado, sentado con la bombona, con la máscara. Veía a mi hermano y fue como un peso que yo decía, Señor, ¿qué hago? Y recordé que no soy yo, porque hay momentos en que se te olvida que no eres tú, o sea, que no es Dios, sino que eres tú, y tú quieres hacer más allá, pero no depende de ti. Cuando, gracias a Dios, porque eran 2 pasos, el primero era estar ahí en las carpas y el otro era ir a la parte de la cúpula. Cuando a nosotros nos dicen, hay que llevarlo en la cúpula. Y yo, ¿qué es eso? ¿A dónde es eso? No, esa es la mejor parte, eso es lo mejor, él ahí va a estar bien cuidado. Y yo, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Ya todas estas callados, todos, porque que nos estamos dando fuerza unos a otros. Pero por dentro, todos así, como que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer? Y cuando, para hacerles el cuento largo, corto, hablo con la enfermera, le estoy dando los datos, ella me dice, necesito tu teléfono, porque si pasa lo que ya tú sabes, te tengo que llamar. Y yo se lo di, por supuesto. Y después vino otra que monta a mi papá en la silla de ruedas, estaba con sus bombonas, y le dice a mi papá, y eso a mí se me quedó tan grabado, tan grabado. Le dice, ¿tú estás viendo ese que está caminando ahí? Ese llegó como tú. Y ahora mira, no necesito oxígeno, así vas a estar tú. Y yo aproveché y me tomé esa palabra, que ella se la está dando a él, pero la tomé para mí. Y lo dejé. Y cuando él se va, eso es como un dolor. No sé cómo explicarle, era como algo que me estaba consumiendo por dentro. Yo decía, Señor, es en tu nombre, pero él va a salir como dijo esta enfermera. ¿Y saben qué pasaba diariamente? Que cuando me llamaban yo temblaba. Ni siquiera quería ver quién me estaba llamando. Y lo peor del caso, no sé por qué todos me llamaban a mí. Yo decía, pero si está mi mamá, pero si está mi hermano, ¿por qué me llaman a mí? No quería escuchar el teléfono. Y sonaba ese teléfono y yo temblaba, Señor, por favor, no quiero esa llamada, Señor. Y hubo un momento en que en mi intimidad con mi mamá, con mis hermanos, yo le dije, ¿sabes qué? Dios te lo entrego. Hubo un momento en que me senté tan desesperada que le dijo, yo pago de enfermero, y hablé con el enfermero y decía, ¿hasta dónde yo económicamente voy a poder sustentar este pago de este enfermero? Hablé con el encargado, con el militar encargado, y él me decía, mira, ¿tú quieres ir? Yo voy a hablar para que te dejen pasar. Perfecto, pero ¿no es mejor 1 que 2? Tú no sabes si tu papá lo supere y tú te quieres ir a enfermar. Y el sufrimiento de tu familia, en vez de perder a 1, no son 2. Y tuvimos que sentarnos a decir qué vamos a hacer. Después me dio temor porque yo dije, si yo le pago a este enfermero, ya yo había cuadrado con él. Cuando ya yo no pueda y él no vaya, los demás enfermeros van a decir, ay, pero él no era el favorito, él no era el que lo tenían cuidado, y después me lo dejen. Y en ese momento fue cuando yo dije, Señor, yo haga lo que haga, si él le toca irse, se va a ir. Pero ayúdame que este proceso sea ligero. Ayúdame que esta carga sea ligera. Ayúdame a poder ir más allá y aferrarme a esa fe, a mantenerme firme para poder lograr aquello que tú vas a hacer. Yo sabía que si yo se lo quería llevar, nada iba a ocurrir o yo podía hacer para que eso no ocurriera, pero yo me mantenía firme. Y me recordaba de esa palabra una y otra vez, y una y otra vez. Y ustedes saben que era lo más feo, que mi papá a veces llamaba y decía, no puedo respirar, no me han traído la bombona, oren por mí. Y estar en la casa sin tú poder hacer nada, con las ganas de querer salir corriendo a quitarle la bombona a quien fuera, para dársela a él, porque el oxígeno es vida, es horrible. Pero yo decía, yo decidí confiar en ti.
y decidí dejarte en tus manos lo que tú quieras hacer. Si tú vas a bogar mar adentro, tú tienes que saber que lo que tú vivas, tú lo tienes que soltar en las manos de Dios. Sea un familiar, sea un trabajo, sea lo que sea, porque Dios es el que obra. Es el momento de Dios, no es tu momento, pero te toca a ti accionar. Aunque yo sabía que si yo se lo quería llevar, era de decisión de él, igual yo me paraba a orar y a guerrear por la vida de mi papá. Eso no me impidió dejar de moverme, eso no me impidió dejar de servir en la iglesia, eso no me impidió dejar de seguir a mi célula, eso no me impidió, no me estancó, porque entonces tú maduras, tú creces. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Estás frustrado? Boga mar adentro, pero hazlo bien, hazlo en fe, habla el lenguaje de Dios, mantente firme, porque no puedes avanzar sin esa firmeza, sin sentir la presencia de Dios. No es religiosidad, es que necesitas sentir a Dios para tú poder avanzar. Necesitas aferrarte a una palabra. Y en mi mente decía, como decía esta enfermera, Señor, así Él va a estar. Y por el otro lado mi papá, no puedo respirar. Y tú, Señor, Él sí puede respirar porque tú eres oxígeno, tú eres Padre. Y a guerrear, llorar una y otra vez, y agotados porque nosotros también teníamos el virus. Pero Dios fue misericordioso y nos ayudó y nos puso a esta casa, a esta familia, a estos pastores, a estos hermanos, literal son mis hermanos, para pasar por ese proceso. Inténtalo una vez más, no te quedes en la orilla por el temor de qué va a pasar. No te quedes en la orilla por la frustración pasada. No permitas que eso pasado te robe las bendiciones de hoy, porque cada día tienes una bendición nueva. Cada día tienes algo que recibir. Pero nos quedamos en el pasado, en la frustración, en lo que no logramos, en lo que no podemos hacer, y no disfrutas de lo que Dios te quiere dar hoy. Toma tu palabra, toma tu red y anda, inténtalo una vez más y hazlo una vez más. Ora una vez más por esa persona, ora una vez más por ese familiar, ora una vez más por ese matrimonio, ora una vez más por ese sueño, por ese trabajo, por esa independencia. Ora una vez más, mantente firme y que lo que te ocurra no te mueva de lo que Dios te mandó a hacer. Sé luz donde estés, lleva la palabra, lleva el mensaje, mantente firme, pero adora, porque si tú adoras, tu espíritu se llena y se alimenta y abras el lenguaje de Dios, no tu lenguaje humano. Si tú quieres bogar mar adentro, párate firme en la brecha, porque esto es para valientes. Esto no es por emocionalismo, esto no es por si me gusta o no me gusta, es que tú tienes que entender que tienes que ser valiente, que te va a tocar enfrentar cosas que no te gustan, pero que Dios va contigo, que Dios está montado en tu barco, pero te dice, boga, mueve tú, rema tú, muévete tú, yo estoy contigo, yo te voy a llevar, porque va a amanecer y vas a poder recibir tu pesca milagrosa. Si usted lo cree, diga amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos hablado de tu palabra, Padre. Quizás muchos ya conocíamos esta historia, Padre. Quizás muchos ya conocíamos de esto, Padre eterno. Pero si tú lo has traído, Señor, es porque necesitas que tu pueblo, Padre, vuelva a creer en ti, Señor. Que la fe vuelva a crecer, Padre Celestial. Que la frustración, que la apatía, que el desánimo deje nuestras vidas, Señor. Y que nos podamos parar firmes, Padre, a mover el remo, Señor. Padre, yo no conozco los corazones de las personas que están aquí. Yo no conozco sus frustraciones. Yo no conozco sus sueños, pero tú sí, Padre. Tú sí, Señor. Padre Celestial, si aquí hay alguno que te conoce, mas no te ha invitado a montarte en su barco, Padre, en su vida, Señor, ahora, Padre Celestial, sé tú hablando a su corazón y llenándolo, Padre eterno. Señor, ayúdanos, Padre, a avanzar.
Señor, ayúdanos a tener una dirección clara, Padre eterno. Ayúdanos que en medio del proceso, en medio del avance, Padre celestial, nuestra fe crezca. Podamos tener nuestros oídos agudos para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar lo que nos pertenece, Padre eterno. Ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos que nuestro emocionalismo, Padre, no sea de tropiezo para lo que tú nos quieres dar, Señor Jesús. Ayúdanos a servirte con amor, con pasión, Padre. Queremos bogar mar adentro, Señor, sin importar lo que ocurrió en el pasado. Queremos avanzar, queremos seguir, Padre, y lo queremos hacer de corazón. Lo queremos hacer con todo nuestro ser, Padre celestial. Ayúdanos a crecer, Padre eterno. Que nuestro techo ahora sea nuestro piso, Padre, porque subimos de nivel, porque avanzamos, porque creemos en ti, porque tú estás en mi vida, porque tú eres el que me llena, porque tus palabras son tus promesas que me ayudan a avanzar, Padre celestial. Y quiero hablar tu lenguaje de fe, tu lenguaje de victoria, Señor. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero servirte, Padre celestial, con mis defectos, con mis virtudes, como soy, Señor Jesús. Pero tú obras en mí, pero tú te mueves en mí, pero tú transformas mi vida, tú transformas mi familia, tú transformas mi área económica, tú transformas mi área sentimental, tú transformas mi salud, Señor Jesús. Tú te mueves en cada área de mi vida, Padre, y quiero volverlo a intentar, Señor Jesús. Quiero volverlo a intentar, pero contigo, Señor, bajo tu dirección, bajo tu palabra, Señor Jesús. No quiero dejar de soñar, Padre. No quiero quedarme en la orilla llorando, Señor. No quiero quedarme en la orilla viendo mi red vacía, Padre celestial. Quiero intentarlo una vez más, Señor. Quiero escuchar tu voz, Padre celestial. Voy a hacer mi esfuerzo por buscarte más. Voy a hacer mi esfuerzo por leer más de la palabra. Voy a hacer mi esfuerzo por ayunar más, Señor, porque quiero más de ti, Padre. Porque quiero más de mi Dios. Porque quiero más de mi papá, Señor. Porque necesito de ti. Necesito que mi alma se alimente de ti. Necesito beber de la fuente de agua viva. Necesito beber de tu palabra, Señor. No quiero avanzar sin tu dirección, Señor. No quiero tomar decisiones sin tu dirección. No quiero que solamente seas un Dios que me salvó y ya. Quiero que seas un Dios que vive conmigo, que avanza conmigo, que conquista conmigo, Señor. Que tomamos retos juntos, Padre. Que en medio de la oscuridad sea luz, que pueda alumbrar a otros, Señor Jesús. Ayúdame, Padre celestial. Ayúdame a avanzar, ayúdame a seguir, Señor Jesús. No en mi fuerza, no en mi conocimiento, Señor, sino en tu palabra, sino en ti, Padre celestial. Te necesito, Señor. Te necesito en cada área de mi vida. Te necesito en mi familia, Señor. Te necesito en mi vida, en mi trabajo, Padre. Necesito de ti, Señor. Yo no quiero religiosidad, yo quiero el Dios vivo, al Dios que cambia y transforma, al Dios que llama de la muerte a la vida, al Dios que quita la tristeza y trae el gozo, al Dios que quita la enfermedad y trae la sanidad, al Dios que lo cambia, lo transforma todo, al Dios que conoce mi corazón, aunque si ni siquiera yo haya abierto mi boca. Tú conoces mis necesidades. Tú las suples, Padre celestial. Lléname, Padre, lléname de ti. Hazme sensible a tu voz, Espíritu Santo. Hazme sensible a tu voz. Quiero saber qué hay en el corazón de mi papá. Quiero saber qué hay en su corazón, cuáles son sus sueños. Háblame, Padre, háblame, Señor. Agudiza mis sentidos, Padre celestial. Yo no quiero avanzar sin ti, Padre, sin tus direcciones. Y ayúdame a hacerlo, Padre, en obediencia. Que no solo sea una palabra o que quede de conocimiento, Señor, sino que lo pueda poner en práctica, Padre eterno. Obra tú, habla tú, toca tú, Señor Jesús. Todo lo dejamos en tus manos porque tú eres el único que lo cambia y lo transforma. Tú eres el que vuelve todo maravilloso. Tú eres el que nos das
más de lo que pedimos, Señor. Tú eres especialista en sorprendernos, Padre. Tú eres especialista en cambiar nuestra situación, Señor. Que nada nos detenga, Padre. Que sin importar las circunstancias nos detenga a trabajar en tu obra, Señor. Que tengamos la autoridad en el mundo espiritual, Padre, para poder conquistar y avanzar, Señor Jesús. Para poder conquistar y avanzar, Padre Celestial. Te adoramos, Padre eterno. Te bendecimos, Señor Jesús. Amén y amén.